Al separarlas según su tamaño, mostraron unas pequeñas bandas diferentes sobre el gel. Cuando lo hice no esperaba encontrar algo de buenas a primeras. Así que después de uno de los experimentos, fui al cuarto oscuro a revelar la película y quedé muy sorprendido cuando vi esto. Y supe al ver este gel que esto tenía que ser lo que buscaba. Hay una banda borrosa que está aquí en el gel que aparece en cada una de las 3 muestras de cerebro enfermo y que no está presente en las muestras de cerebro normal. Es exactamente lo que estábamos buscando. Todos buscábamos un indicio, una clase de molécula que estuviese en el cerebro enfermo y no en el sano. Y eso nos llevó a la conclusión de que esta proteína es parte del agente. De hecho, podría ser el único componente del agente. Al descubrir esta proteína, el laboratorio creyó haber arrinconado por fin al escurridizo agente infeccioso. Los científicos le dieron el nombre de proteína PRP, más conocida como prión. Sin embargo, descubrir el prión no resolvía el misterio, lo complicaba. Esta molécula clave no era un fragmento de un virus ni de una bacteria, los agentes normales de las enfermedades. Era sencillamente una proteína y las proteínas no pueden ser infecciosas. En 1982 asistí a una conferencia de Stan Pruiser en Australia. Aquella fue la primera vez que le oí y estaba hablando de las llamadas enfermedades prión, en concreto de la Scrapie, y proponía que el agente infeccioso era una proteína, lo cual, aparte de sumamente extraño, parecía muy novedoso, y yo no estaba muy seguro de que en realidad eso pudiese ser cierto. Que una proteína fuera un agente infeccioso era una herejía científica. Además de agua, nuestros cuerpos están formados sobre todo de proteínas. Son diminutas, mucho más pequeñas que el virus más pequeño. Existen literalmente miles de tipos distintos de proteínas y cada una tiene su función específica. Algunas digieren los alimentos, otras absorben el oxígeno y otras forman neurotransmisores en el cerebro que nos permiten pensar. Pero las proteínas no pueden causar una enfermedad infecciosa. Eso se debe a que no contienen ADN, no contienen ácido nucleico y por lo tanto no se pueden reproducir. No hay nada en el planeta que pueda reproducirse sin ácido nucleico. Al dividirse y formar una segunda copia, el ácido nucleico proporciona el único mecanismo por medio del cual toda forma de vida se multiplica. Es el ácido nucleico del interior de cada bacteria y de cada virus lo que le permite reproducirse y causar enfermedad. ¿Cómo podía esta proteína misteriosa causar una enfermedad sin disponer de ningún medio para copiarse? A mi leal saber y entender, todos los agentes infecciosos, todos los patógenos requieren la participación del ácido nucleico con el fin de multiplicarse, de reproducirse. La idea, por lo tanto, de que la reproducción pueda ocurrir sin ácido nucleico es una herejía. No podíamos imaginar cómo una proteína puede reproducirse si no contiene ácido nucleico. Esto confundió a los científicos durante mucho tiempo, pero ya se había encontrado una respuesta tentadora hacía 30 años. La teoría permaneció enterrada en la bibliografía, casi olvidada, porque en la época en que se escribió, en 1967, se desechó por ser demasiado descabellada. Comencé a recordar que hace algunos años, cuando estaba revisando unas publicaciones y examinando algunas revistas en la biblioteca, en un informe que estuve estudiando, un informe que se escribió sobre la naturaleza del agente de la Scrapie. Cuando fui a fotocopiarlo, en la segunda página de dicho informe, había otro trabajo del matemático llamado J.S. Griffiths. En él habla de la autorreproducción en la Scrapie, que es una de estas enfermedades, y señala 3 maneras en que una proteína podría reproducirse por sí misma y causar la enfermedad. Manifestaba la idea de que había 2 formas diferentes de proteína, una anormal, causante de la enfermedad, una proteína pícara, como si dijéramos, y otra, una proteína normal que podía encontrarse en la célula
o en el cerebro de una persona normal. La parte esencial de su teoría era que la forma anormal de proteína podía ligarse a la forma normal y convertirla, transformar su estructura para volver a la proteína en anormal o causante de enfermedad. Ahora bien, se puede deducir que si una molécula se liga a otra molécula y la convierte, tendremos dos moléculas de proteína anormales, y esas dos combinadas con otras dos se convertirían en 4, y así sucesivamente hasta tener miles y millones de proteínas anormales en el cerebro, con lo que al cabo de poco tiempo aparecería la enfermedad. El tener tantas proteínas anormales en el cerebro causaría enfermedad y ocasionaría la muerte de las neuronas. Lo más asombroso era que este trabajo se publicó en 1967. Este hombre era un matemático. Escribió este informe y nunca volvió a publicar nada más sobre la encefalopatía espongiforme ovina. La visión era realmente de lo más sorprendente. Desde luego sorprende que alguien por aquel entonces, con tan poca información, pudiera concebir el modo en que una proteína podía ser un agente infeccioso. Lo que Griffiths proponía era una teoría abstracta que fue completamente ignorada por la comunidad científica. Pero con el transcurso de los años, se ha confirmado que es más que seguro que tuviese razón. Él pudo haber tenido la respuesta a lo que se cuestionó durante tanto tiempo. En 1985 se descubrió que había dos formas de proteína PRP, tal y como predijo Griffiths. Una era una proteína normal, producida genéticamente por cada animal y que se encontraba en todo cuerpo sano. Al igual que las otras proteínas conocidas, parecía tener alguna función beneficiosa. Con certeza no podría ser causa de enfermedades, pero algo podía ocasionar que esta proteína normal y sana mutara y cambiara de forma para convertirse en prión. Esta forma de proteína, el prión, es idéntica hasta el último aminoácido, pero anormal. Esta nueva forma la hace químicamente tan estable que resiste el calor y los desinfectantes, y puesto que se trata simplemente de una proteína sin ácido nucleico, puede sobrevivir a dosis enormes de radiación, porque la radiación mata al destruir el ácido nucleico. Una vez que adopta la forma anormal, la proteína parece tener la habilidad única de corromper a cualquier otra proteína PRP sana con la que entre en contacto, transformándola también en un prión. Esto no es reproducción, es conversión. Es una sensación muy extraña el observar a estas dos formas tan diferentes de la misma proteína con propiedades tan distintas. Una es un asesino. Si esta proteína apareciese en el cerebro de uno, estaría en grave peligro. La otra es un componente normal en todo cerebro. Por lo que comprender cómo una se convierte en la otra y obviamente plantearse a largo plazo cómo detenerla supone un tremendo rompecabezas. Ciertamente es un rompecabezas, pues sabemos que una vez convertidos, los priones se agrupan en largas cadenas indestructibles que se acumulan en el cerebro, creando huecos devastadores que matan. Si esta teoría se confirma, supondría una revolución en el campo de la biología, pero hasta el momento sigue sin probarse. Nadie ha encontrado todavía una explicación convincente de cómo los priones corrompen a las proteínas normales. Por lo tanto, la hipótesis de la proteína sigue siendo polémica. La hipótesis de la proteína es preciosa. Yo creo firmemente en la hipótesis de la proteína. Intelectualmente es muy apetecible. He llegado a la convicción de que la hipótesis de la proteína es cierta. No debería olvidarse que la hipótesis de la proteína, tal y como se conoce hoy, no lo explica todo. La idea de que se trate de una proteína infecciosa es una idea excitante y curiosa, pero yo no la acepto. Puede que la gente solo sea una proteína, pero si lo fuera, se trata de una proteína bastante extraordinaria y se comporta de un modo en exceso extraordinario. Este ha sido un campo de la ciencia sumamente polémico.
Los priones son unos agentes infecciosos nuevos y se ha producido una evolución muy rápida de ideas. Y en mi opinión, la BSE apareció en escena en medio de una polémica científica, lo que, como es natural, hace mucho más difícil realizar valoraciones, ya que son arriesgadas. A finales de los 80, y mientras la gente seguía consumiendo alimentos infectados, los científicos continuaban intentando desvelar los misterios del agente infeccioso. La polémica del prión, partícula infecciosa tipo proteína, dividió a la comunidad científica y esta división lo único que consiguió fue hacer más difícil la búsqueda de respuestas. Si la hipótesis del prión era correcta, resultaba vital comprender si los priones de la vaca en la BSE podían afectar a los humanos. Averiguar esto significaba descifrar las misteriosas reglas de la barrera de la especie. Todos los animales producen unas formas de proteína PRP ligeramente diferentes. Cuanto más relacionadas están las especies, más similar es su PRP. La clave de la barrera de la especie entre todos estos animales reside en la facilidad que encuentren los priones de una clase de animales para unirse con las proteínas de otra clase y convertirlas también en priones. Pero aunque esto explique lo sencillo que le resulta a una especie infectar a otra, no determina cómo lo hace, ya que no siempre depende de lo parecidas que sean sus proteínas. Realmente se trata de un fenómeno bastante impredecible. Por lo general, tendemos a pensar que los animales que están más relacionados en términos evolutivos se transmitirán más fácilmente la enfermedad, pero esto no siempre es verdad. Por ejemplo, puede resultar sumamente difícil que se transmita la enfermedad entre ratones y hámster, que son especies bastante próximas. Parece relativamente fácil transmitir la encefalopatía espongiforme de las vacas a ratones, que son una especie bastante lejana, lo que confirma que la transmisión se rige por reglas muy extrañas. Para desentrañar esas reglas hay que realizar experimentos. Es algo que hay que determinar experimentalmente. Los científicos probaron infectando a primates cuya proteína PRP era parecida a la de los humanos con BSE. Pero aún después, cuando los monos tití y los macacos murieron de encefalopatía espongiforme bovina, todavía quedaba sin demostrar que los humanos pudiesen ser infectados. El PRP de estos animales, aunque similar, era demasiado diferente como para equipararlo al modelo humano. Y aunque el chimpancé sea un primate más cercano al hombre, nunca se experimentó con ellos. Si se hubiera llevado a cabo este experimento hace 10 años, hoy tendríamos la respuesta. Según creo, todavía no se ha realizado el experimento. Solo se ha discutido, y temo que cuando se haga y tengamos la respuesta, que probablemente será positiva, ya no tendrá ningún significado, porque entonces ya conoceremos la verdad. A comienzos de los años 90, los científicos americanos decidieron determinar, bajo un enfoque diferente, las reglas de la barrera de la especie en el plano molecular, en el tubo de ensayo. Las pruebas de otros laboratorios sugerían que el tipo de proteína PRP que produce un animal puede determinar si ese animal va a ser propenso o no a la infección del agente procedente de una especie distinta. Así que lo que sabemos es que esta proteína PRP está compuesta de una secuencia llamada aminoácidos, los cuales están ligados en una larga cadena, y que la secuencia de aminoácidos de PRP de un animal como la oveja difiere de la secuencia de un animal como la vaca. Y lo que a nosotros nos interesa determinar es si esas diferencias entre estos dos tipos de PRP pueden hacer que se rompa o no esta barrera de la especie y generar infección. A la doctora Priola le intrigaba el rompecabezas de la barrera de la especie entre ratones y hámsters. Aunque muy relacionados y con proteínas PRP similares, la enfermedad de los hámsters no infecta a los ratones, pero la enfermedad de los ratones sí infecta a los hámsters. Analizó las secuencias de aminoácidos de las proteínas prión del ratón y del hámster e intercambió aminoácidos simples para intentar descubrir cuántos de ellos estaban controlando la barrera de la especie.
Entre la PRP del ratón y la PRP del hámster hay 16 diferencias de aminoácidos, y lo que pudimos hacer es demostrar que se puede controlar la formación de esta proteína variando solamente un aminoácido. De modo que una sola variación en los 254 aminoácidos podría ser suficiente para permitir la formación de esta proteína anormal. Si se forma esta proteína anormal, probablemente se contraerá la enfermedad. Una de las cosas que implica este tipo de trabajo es controlar las mínimas variaciones propias de las proteínas PRP entre dos especies diferentes, ya que podrían causar un efecto espectacular en la formación o no de esta proteína anormal. Con este descubrimiento, la doctora Priola ha empezado a descifrar en el tubo de ensayo las reglas complejas de la barrera de la especie. Pero aunque prometedor, se trata de un trabajo minucioso y pasarán varios años antes de poder responder a la pregunta clave sobre la barrera de la especie entre vacas y hombres. Mientras tanto, se ha diseñado una técnica científica nueva que podrá por fin indicar si somos propensos o no a contraer la BSE. Los científicos han conseguido crear, para experimentar, a unos sustitutos del hombre. Los ratones transgénicos. Los ratones transgénicos son ratones a los que se les ha inoculado un gen extraño. Se pueden fabricar estos ratones tomando un embrión de una sola célula, el huevo fertilizado de una hembra de ratón, e inyectarle ADN que contenga otro gen. Este puede ser el gen de otro ratón o de otra especie. De esta manera ha sido posible fabricar ratones que producen la proteína prión humana, con lo que se consigue el modelo de un ser humano. Inoculando la BSE a estos ratones, podremos ver lo propensos que son a la enfermedad, lo que podrá aclararnos lo eficaz que es en realidad la barrera de la especie entre el ganado vacuno y la especie humana. Este trabajo comenzó en 1995, pero antes de que pudiera completarse, el experimento humano real produjo sus primeros resultados. En marzo de 1996, el gobierno anunció creer que habían fallecido las primeras personas afectadas por la enfermedad de las vacas locas. La ciencia había fracasado. No había encontrado la respuesta a su debido tiempo. Nos quedamos estupefactos como todos. Todo el mundo pensaba que podría haber un riesgo teórico de transmisión de la BSE al hombre. Pero una cosa es decir, vale, puede que haya un riesgo teórico, y otra es ver a pacientes muriendo por esta causa. De modo que esto debemos tomarlo como una verdadera advertencia. He aparecido antes expresando la opinión de que la BSE no representaría un riesgo para la población humana. Pienso que tal vez tenga que volver a considerar ese punto de vista, a la luz de los casos divergentes de la enfermedad CJ. Pero como es natural, aún tenemos que esperar y ver si estos casos están realmente asociados con la BSE. Si estas 10 personas han fallecido a causa de la BSE, entonces prácticamente toda la población de Gran Bretaña se encuentra en peligro. En este almacén americano se guardan muestras del cerebro de todas las personas que fueron víctimas de encefalopatías espongiformes, incluyendo las de aquellos que sufrieron la única epidemia que se ha conocido hasta hoy, la del Kuro en Papúa, Nueva Guinea. Los científicos se preguntan ahora si Gran Bretaña será la segunda en sufrir la epidemia y tratan de calibrar de qué magnitud podría ser esta. El enemigo invisible, un reportaje que con detalle nos ha adentrado en el llamado mal de las vacas locas, un mal causa de alarma social. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su gabinete de prensa,
ha hecho llegar al programa una nota informativa para su difusión. Documentos TV, siempre consecuente con la credibilidad informativa y el respeto al espectador, normas entre otras que han hecho de este programa uno de los más respetados por la audiencia a lo largo de sus 12 temporadas ininterrumpidas en antena, les ofrece íntegro el contenido de la mencionada nota. Enterados de la emisión por Documentos TV del reportaje británico El enemigo invisible y dada la gran difusión y credibilidad de este programa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desea manifestar que, afortunadamente, cuanto se ha visto en este reportaje alude a un problema de sanidad veterinaria que no se ha declarado en nuestro país. Los hábitos de crianza y alimentación del ganado vacuno español, así como los controles a la importación de carne y animales procedentes de países donde se ha manifestado la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina, establecidos por el Gobierno, han permitido que España sea, a la fecha de hoy, uno de los pocos países de la Unión Europea absolutamente libre del mal de las vacas locas. Para nuestra suerte y nuestro deleite, la carne del vacuno español ofrece todas las garantías de una crianza natural y la mejor de las calidades. Y la próxima semana, descanso en Documentos TV debido a una transmisión deportiva.